Buenas, estamos con Sebastián Rossetti, terapeuta gestáltico, maestro espiritual y director del Centro SIAN en Cádiz. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a centrar un poco la entrevista más sobre el crecimiento personal, que digamos que es lo que viene, ¿no? A la gente que va al SIAN es lo que va buscando, ¿no? También. Precisamente eso, ¿qué viene buscando o qué espera encontrar la persona que acude al centro SIAM? Bueno, la persona que acude al centro SIAM lo que viene buscando básicamente es sentirse mejor. Nosotros somos centro de psicología sanitaria, somos centro de formación en terapia Gestalt y también realizamos actividades grupales como el tai chi, el yoga, la meditación. Entonces básicamente la persona que llega a SIAM lo que busca es estar mejor, es sentirse mejor, que en definitiva es lo que buscamos todos los seres humanos de este planeta tan maravilloso que se llama Tierra, ¿no? Todos buscamos eso y siento que el ser humano pues busca ser más feliz, pero no busca la felicidad de buena manera, o está un poco perdido a la hora de buscar la felicidad. Entonces nosotros básicamente en SIAM el sentido que tiene nuestro centro es enseñar a los demás a buscar la felicidad, la auténtica felicidad de buena manera, es decir, saber realmente qué es la felicidad y cómo encontrarla. Entonces el ser humano básicamente busca la felicidad fuera, en los objetos de fuera, en tener un coche mejor, una casa muy confortable, en que su pareja sea perfecta, sea su media naranja, que la comprenda siempre, que sus hijos sean estudiosos, sean buenos niños, en fin, que todo lo de fuera pues esté correcto, esté bien, esté perfecto. Llega un momento en que la persona se da cuenta que lo de fuera pues a veces está bien y a veces no funciona bien. Y a partir de ahí pues se descompone, se confunde. Lo que la mente busca es estar bien siempre, es que todo esté bien y rara vez eso se consigue. Yo diría que es imposible que eso se consiga. Entonces a partir de ahí las personas entran como en barrena, no saben cómo gestionar eso que le produce esa situación de fuera que no está tan bien como él quiere o ella quiere, y a partir de ahí pues no saben cómo gestionar la situación o la experiencia que están viviendo. Entonces si el ser humano siente y cree realmente que su felicidad depende de las experiencias o las situaciones del mundo y de su mundo, pues está perdido. Está completamente perdido porque estas situaciones son cambiantes. Entonces nosotros básicamente lo que enseñamos es primero, por un lado, a que sepan gestionar los sentimientos que sienten cuando esas situaciones de fuera, que son cambiantes, no están a su gusto, al gusto que ellos quieren. Y por otro lado, básicamente también, esencialmente, a que se den cuenta que las situaciones de fuera igual pueden seguir cambiando, pero que hay otra manera y otro punto de vista de ver esas situaciones que están pasando fuera. En el momento que cambiamos nuestro punto de vista y gestionamos mejor los sentimientos que nos producen las situaciones conflictivas, nosotros vamos cambiando nuestra mirada y vamos cambiando nuestro mundo, nuestra realidad. Eso es realmente el sentido que tiene nuestro centro y lo que nosotros, bueno, pues enseñamos. Uh-huh. ¿Y qué papel tienen los pensamientos en ese día a día de las personas que vienen? Claro, los pensamientos en esto tienen que ver muchísimo, porque así pensamos, así sentimos. Y si pensamos de forma negativa, pues nuestra vida se va a volver, nuestra realidad se va a volver muy negativa. Si tenemos un día lluvioso,
por ejemplo, pues hay personas que se pueden tomar bien la lluvia pensando que la lluvia es maravillosa y que viene bien para el campo, la naturaleza, para los cultivos, y otras personas, por lo que quieran que sean, pues se pelean con la lluvia, con el día tan desapacible que hace, y entonces eso puede cambiar su estado de ánimo, porque si pienso en positivo me voy a sentir en positivo, y si pienso en negativo pues me voy a sentir en negativo, ¿no? Y así vamos, pues de alguna manera vamos creando nuestra realidad, en definitiva. Tal como pienso, siento, y a partir de ese sentimiento voy creando realidades, y esas realidades se convierten en mi vida, en mi mundo. Así es como sucede. Entonces, claro que los pensamientos tienen mucho que ver en la felicidad que podemos disfrutar, en el disfrute de la vida, ¿no? Hay pensamientos que nos llevan directamente al sufrimiento, a la resistencia, ¿no? Y otros pensamientos que nos dan mucha energía y mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, así pensemos, así vamos creando nuestra realidad. Cuando vamos dándonos cuenta de esto y vamos cambiando nuestra forma de pensar, entonces vamos cambiando nuestra realidad. Se trata de ir viendo e ir descubriendo poco a poco, y aquí pues tanto en la Gestalt como en meditación, como a nivel individual, en consulta, pues así vamos mostrando un poco a la gente cómo funciona la mente y de alguna manera cómo vamos creando sin darnos cuenta nuestra propia realidad a través de lo que pensamos y lo que sentimos. En el momento que descubres cómo funciona la mente, ya no le haces tanto caso a los pensamientos negativos que aparecen y vas fomentando un poco la aceptación, la tranquilidad, la confianza, bueno, digamos, sentimientos que de alguna manera fortalecen tu sistema, el sistema que te va a llevar directamente a sentirte mejor, más tranquilo, más confiado, más feliz, en definitiva. O sea, por tanto, no se trata de buscar acabar con los pensamientos o callar los pensamientos, sino de integrarlos y aceptarlos, ¿no? Claro, sobre todo comprender a los pensamientos y comprender sobre todo que nosotros a veces no queremos pensar como pensamos, pero que esto es inevitable. Porque no hay un pensador, en principio no hay un pensador consciente que piense lo que quiera pensar. Hay una máquina de pensar, que es la mente cognitiva, es la mente, podemos llamar la mente que divaga, la mente que de alguna manera nos atrapa, ¿no? En sus divagaciones, en sus distracciones, la mente que vaga, ¿no? La mente que nos distrae, la mente que está condicionada desde nuestra infancia y que construye una forma de pensar. Entonces, tenemos que empezar a comprender cómo funciona la mente. Tenemos que empezar a entender que nosotros muchas veces no pensamos libremente, sino que hay circuitos neuronales que se activan y que piensan en negativo, porque estamos condicionados a pensar así por nuestro pasado, por nuestra infancia. Nosotros hemos construido nuestra estructura egoica en la infancia, y nuestra estructura egoica es un sistema de pensamiento, es un sistema de creencias. En función de ese sistema nosotros pensamos en la vibración de ese sistema de pensamiento, de ese sistema de creencias. Si nosotros nos damos cuenta de esto, que nosotros no somos culpables por pensar mal, si no nos juzgamos, sino que simplemente comprendemos cómo funciona la mente, cómo se ha condicionado nuestro sistema de pensamiento, nuestra estructura, eso que llamamos ego, empezamos a entender, a comprendernos, a no hacerle mucho caso, a no identificarnos con esa estructura. Si hacemos eso, empezamos a comprender los pensamientos, no nos juzgamos por pensar de esa manera, y a partir de ahí nos vamos relajando y nos vamos tranquilizando. Vamos comprendiendo que somos simplemente el resultado de nuestro pasado. Por tanto, empezamos a desidentificarnos de esos pensamientos, de esas creencias, empezamos un poco a investigar sobre esto y nos vamos dando cuenta que realmente no somos un pensamiento. ¿Cómo vamos a ser un pensamiento? Tampoco somos un sistema de creencias. Es absurdo pensar que somos un sistema de creencias o una creencia determinada.
Cuando nosotros nos identificamos con un pensamiento negativo o una creencia negativa, nosotros creamos una realidad y ahí sufrimos. Y a veces sufrimos muchísimo y podemos acabar incluso con nuestra vida. Pero cuando nos damos cuenta de cómo funciona la mente, cuando comprendemos esto y cuando vamos quitándole fuerza y energía a nuestros pensamientos, vamos poniendo más conciencia, vamos mejorando nuestra atención, entonces todo esto va cambiando. Entonces llevamos la atención hacia adentro, hacia nosotros mismos, atendiendo a lo que pensamos, a lo que sentimos, y de alguna manera empezamos a desacreditarnos, a desacreditar nuestros pensamientos negativos, nuestros sentimientos negativos. Empezamos a mirarlo de otra manera, con ternura incluso, no peleándonos con lo que pensamos, no peleándonos con lo que sentimos, sino comprendiendo que esto es el fruto simplemente del pasado y lo que pasó. Y comprendiendo a ese niño o a esa niña que estuvo tan condicionado, tuvo tanto miedo y por eso creó una estrategia que se llama sistema de creencias o forma de pensar o carácter. Yeah. Después volveremos a sacar el tema de la infancia, que es importante. Pero vamos a continuar con el hilo. Vivimos en una sociedad ahora donde el miedo tiene cada día más fuerza, ¿no? ¿Se enseña aquí en el Centro SIAN a gestionar el miedo? Claro, es básico, es esencial saber lo que es el miedo y gestionar bien nuestros miedos. Porque el 90% o el 95% de los miedos que tenemos son miedos psicológicos, son miedos que son virtuales, no son reales. No hay un león en nuestra casa, en nuestro salón, amenazando nuestra vida. No corremos peligro, ¿no? Nuestros ancestros, en los albores de la humanidad, tenían que lidiar con dinosaurios, con la selva, ¿no? En los bosques, ¿no? Con animales salvajes, ¿no? Y entonces sí que había un peligro real casi cada día, ¿no? Ahora no, ahora afortunadamente en la mayoría del planeta, no en todas partes desgraciadamente, pero sí en la mayoría del planeta, pues existe una civilización más o menos donde el peligro a la vida no está presente. Hay una educación, hay una cultura, hay una sociedad que de alguna manera tiende a protegernos ante ese tipo de peligros, ¿no? Entonces todos nuestros miedos básicamente, casi todos son psicológicos, no son miedos reales. Entonces el miedo hay que empezar a comprenderlo, hay que empezar a comprender que no es un miedo real, que simplemente es un pensamiento, es un sentimiento, es un miedo infantil. Cuando mamá se enfadaba con nosotros, cuando mamá a lo mejor nos castigaba, nosotros nos sentíamos abandonados, ¿no? Rechazados y abandonados. Y el niño pequeño pues no podía sostener eso que sentía. Podía incluso interpretar que mamá igual no nos iba a querer más, ¿no? En ese rechazo que interpretábamos, que sentíamos. Y a partir de ahí empezamos a generar miedo, ¿no? Miedo al abandono, miedo al rechazo. En esa vivencia que tuvimos, sobre todo con mamá, con papá, también en la escuela infantil, ahí empezamos a interpretar la realidad de una manera determinada, ¿no? A través del miedo. Tengo que hacer todo lo posible para que no me rechacen, para yo no sentirme rechazado o abandonado, ¿no? Entonces tengo que buscar una estrategia que a mí me habilite a no sentir ese miedo, ¿no? Entonces eso es un poco la estrategia que llamamos ego, la estrategia que el niño y la niña pues fabricó. Y a partir de ahí pues cuando se detonan esos miedos infantiles pues nos descomponemos, ¿no? No sabemos mirarlos bien, estamos luchando con ellos porque no queremos tener miedo. Pero si no miramos el miedo y no lo comprendemos, el miedo coge fuerza, porque es un miedo virtual, no es un miedo real en sí mismo. Entonces, cuando esa sombra, ese miedo que no es real, nosotros le damos credibilidad, entonces le damos fuerza, le damos fortaleza, y nosotros nos quedamos como descompuestos con esos miedos.
Y al final estamos hablando de simplemente sentimientos infantiles que el niño y la niña no pudo sostener, no entendía, no comprendía, lo malinterpretó y no supo gestionarlo. Entonces ahora la gestión del miedo tiene que ser diferente. Si yo sigo rechazando el miedo o huyo de mis propios miedos, yo estoy fortaleciendo esos sentimientos infantiles. Y esos sentimientos se hacen más grandes y yo más pequeño. De alguna manera empiezo a comprender esto y yo ahora me pongo en contacto comprendiendo estos miedos y estos sentimientos, de dónde vienen. Claro, para esto hay que hacer un trabajo, no sirve solamente con escuchar ahora esto, sino hay que hacer un trabajo de autoconciencia, un trabajo gestáltico, un trabajo emocional, un trabajo de investigación, ¿no? De autocomprensión. Una vez que hacemos empezamos a hacer este trabajo, empezamos a comprender nuestros miedos y entonces empezamos a gestionar los miedos de manera diferente y le vamos quitando fuerza. En relación a esto, la gran mayoría de la gente se mueve entre el futuro y el pasado, ¿no? ¿Qué significa practicar la atención? Claro, la atención básicamente tiene que ver con atender al momento presente, a lo que está ocurriendo. Entonces, hay una mente que nos domina, una mente que divaga, una mente errante, que de alguna manera nos saca del presente y nos lleva a recuerdos, a cosas que pasaron en el pasado, a eso le llamamos pasado, y también a la imaginación, ¿no? A imaginar lo que puede pasar. Entonces, eso en Gestalt le llamamos un poco el mundo de la fantasía. Es un mundo que se mueve aquí en nuestra mente y que nos lleva a los recuerdos, al pasado y a la imaginación, a lo que puede pasar. Estando aquí y aquí estamos en manos de esa mente que divaga, que es errante, una mente distractiva, y desde ahí no estamos aquí, viviendo el momento presente. Porque la vida se está desarrollando siempre aquí, siempre es aquí y en cada momento. Cada momento de nuestra vida siempre ha sido presente, siempre ha sido presente. Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, la primera comunión, si la hicimos, era presente, en ese momento era presente y yo estaba viviendo un presente, ¿vale? Y cuando nosotros nos muramos, cuando el cuerpo muera físicamente, cuando llegue ese momento, será un presente también, que tendremos que vivir. Entonces, todo lo demás, el pasado son recuerdos y el futuro es pura imaginación. El presente siempre es aquí y ahora. Entonces la atención tiene que ver con ser consciente de este momento, atender al momento presente y a lo que pasa en el momento presente, tanto externamente como internamente. Cuando yo empiezo a mejorar mi atención al momento presente, también estoy muy presente en lo que pasa en mí. Y cuando aparece una emoción en mí, soy consciente de que está apareciendo esa emoción negativa en mí. Si soy muy consciente y tengo una buena atención, una buena presencia consciente, esa emoción tiene menos fuerza, porque mi atención está fortalecida. Entonces el músculo de la atención, si lo desarrollo, es un poco lo que va a servir como de vacuna, como de, digamos, una herramienta que nos va a proteger de la tormenta emocional. Porque cuando la tormenta emocional, que tiene que ver con nuestro cerebro más antiguo, el cerebro reptiliano, la amígdala, cuando esa tormenta emocional aparece, ¿vale? Cuando se detona, es muy potente, porque ese cerebro tiene 10 millones de años y nuestra corteza frontal se está desarrollando y tiene solamente 10.000 años. Entonces, fortalecer la atención es fortalecer la corteza prefrontal, es fortalecer nuestro cerebro más nuevo, pero más moderno y al mismo tiempo más evolucionado. De alguna manera, la atención lo que hace es seguir la evolución natural del ser humano. Es un nuevo paradigma, ¿no? Que es fortalecer el presente, fortalecer la conciencia
y no dejarnos llevar por la inconsciencia o lo que pasó o lo que pueda pasar, que eso es absurdo. No dejarnos llevar por las tormentas emocionales, porque si una tormenta emocional te cubre en una nube oscura, densa, negra, incluso puedes suicidarte, ¿no? En esa descomposición, en esa identificación con esa oscuridad. Entonces, mejorar la atención es básico, es esencial para alcanzar una vida plena y feliz. ¿Cómo ayuda la meditación a practicar la atención? Claro, nuestro centro es un centro, entre otras cosas, de meditación, ¿no? Y de crecimiento personal. Y yo llevo pues casi 24 años, diría yo, aproximadamente meditando, y he investigado en la meditación y en las distintas formas de meditar, y ahora sí que estoy hace tiempo ya en disposición de saber realmente qué es la meditación. Y la meditación es básicamente, esencialmente, es la mejora de nuestra atención. Es mejorar nuestra atención, es atendernos, es atender el momento presente. Tanto lo que aparece fuera como lo que aparece dentro. Es mejorar la atención al momento presente. Un poco esa palabra que se utiliza ahora, que es norteamericana o viene de allí, que es mindfulness, ¿no? Mindfulness es atención consciente, es plena atención al momento presente. Entonces la meditación es llevar la atención al momento presente, tanto a los sonidos, por ejemplo, que vienen de fuera, del cuerpo de fuera de nuestro cuerpo, y también los sonidos o las sensaciones o los sentimientos o los pensamientos que sentimos que están dentro de nosotros. Entonces la atención es básicamente vivir aquí y ahora, sentir este aquí y ahora, comprendiendo que en el aquí y ahora básicamente lo más sano en el aquí y el ahora es la aceptación y la comprensión. La meditación por un lado es comprensión y por otro lado es aceptación. Primero acepto el momento presente y luego intento comprender o comprendo el momento presente. Si yo tengo una contractura y estoy meditando y siento esta contractura en mi espalda, tengo que aceptar esta contractura porque está aquí y ahora, es el momento presente, es la experiencia que estoy viviendo ahora. Entonces, si yo me resisto a esa contractura, entonces en esa resistencia estoy creando sufrimiento. Entonces, es absurdo, totalmente absurdo. Perdón, es absurdo completamente resistirme a esa contractura, porque esa contractura está ahí ya. Entonces, luego de aceptar esa contractura, porque es inevitable, está ahí, tengo que empezar o tengo que intentar comprender qué pasa con esa contractura. ¿Por qué tengo esa contractura, no? ¿Es casualidad que tenga esa contractura? ¿O a lo mejor es fruto de mi exigencia? Tengo que empezar a pensar que las somatizaciones de mi cuerpo no son casuales. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Tengo que empezar a comprender que en función de lo que pienso y de lo que siento, y de la gestión que hago de mi vida, mi cuerpo carga y somatiza. Entonces tengo que empezar a hacerme un poco responsable de los síntomas, por ejemplo, de esa contractura. Entonces acepto la contractura porque ya está pasando y la miro con buenos ojos, la permito. Y muchas veces en ese permiso y en esa comprensión la contractura desaparece, simplemente mirándola y entendiéndola y permitiéndola. No tengo que luchar con la contractura. Entonces la meditación también nos habilita, nos lleva a un silenciamiento. El silenciamiento es el contacto con nuestra verdadera naturaleza, es el contacto con nosotros, con nuestra esencia, con nuestro ser. Entonces empezamos a distinguir claramente lo que es la mente discursiva, la mente narrativa, la mente errante, la mente que divaga, lo que es el ego, lo que es esa estructura de pensamiento, empiezo a distinguirla de lo que es el silencio interior, el silenciamiento, la esencia,
en definitiva lo que yo soy. Y voy contactando con ese silenciamiento, con esa plenitud que siento que está en lo más profundo de mí. Y a medida que voy contactando con esa profundidad, con ese silenciamiento, me voy llenando de ese silenciamiento que no es un silenciamiento vacío, es un silenciamiento lleno, pleno. Entonces me voy sintiendo cada vez con más fuerza, con más plenitud, con más vitalidad. Y eso luego se exterioriza, se manifiesta también fuera, en mi mundo, en mi entorno, en mi familia, en mi pareja, en mi trabajo. Entonces la meditación es imprescindible, por un lado para mejorar nuestra atención y por otro lado para ser más felices, para ponernos más en paz con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, con nuestros miedos, con lo que sentimos, con las sensaciones, en fin, con el aquí y la ahora, con el momento presente. Y de alguna manera también llega esa sabiduría, ¿no? Va llegando esa sabiduría y esa comprensión de cómo funciona la mente, de que yo no soy la mente, de que yo no soy los pensamientos, yo soy la conciencia que es testigo, ¿no? De mi cuerpo físico, de lo que siento, de lo que pienso, pero yo no soy un pensamiento, yo no soy la mente, yo no soy el cuerpo, yo soy un testigo, yo soy la conciencia, ¿no? Que es consciente del momento presente, de cada momento presente o del transcurrir del momento presente, porque no hay diferentes momentos, hay un momento eterno que va cambiando, que va discurriendo de una manera o de otra, pero como decía Jesús, ¿no? De Nazaret, la vida es eterna y los maestros de sabiduría saben que tenemos una vida que es eterna y que simplemente va cambiando, es cambiante, va transcurriendo y nosotros somos como el testigo de esa vida, ¿no? Que va transcurriendo. Una herramienta integradora de todo lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista, vamos, la meditación. Una de los puntos fuertes del Centro Xi'an, ¿no? Es la formación en terapia gestal, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo puede ayudar a las personas la gestal? Claro, la terapia gestal, nosotros somos escuela de formación de terapia gestal, o gestal, es una palabra alemana que no tiene una traducción concreta en el español. La terapia gestal es un sistema, es un movimiento que aparece de la psicología humanista. ¿Qué busca la psicología humanista? La psicología humanista busca desarrollar el máximo potencial del ser humano. De alguna manera busca a que el ser humano pueda autorrealizarse. Autorrealizarse es un poco la cúspide de la evolución humana, ¿no? Es intentar desarrollar ese máximo potencial en cuanto a sabiduría, a amor, ¿no? Entonces la formación en terapia gestal pues lo que busca de alguna manera es abrir, mostrarnos la puerta hacia la autorrealización. Sobre todo, los pilares de la gestal son, por un lado, el darnos cuenta de lo nuestro, sobre todo de lo nuestro, de lo que pasa dentro de nosotros, de cómo nosotros interpretamos la realidad, de cómo nosotros gestionamos nuestros propios miedos y nuestros propios sentimientos, de cómo a veces no podemos o no sabemos poner límites y entramos en lo que quiere el otro más que en lo que yo necesito. Por otro lado, lo que busca es la responsabilidad, es hacernos ver también que nosotros somos responsables de nuestra vida. Y de ahí tomamos fuerza. Porque si entramos en el victimismo, en la victimización, en la culpa, en la proyección de que el otro es culpable, de que yo me encuentre así, nosotros perdemos fuerza, no nos responsabilizamos de nuestra vida, ¿vale? Entonces, de alguna manera, no es fácil responsabilizarse. Es una actitud muy infantil echar la culpa a la vida o a los demás de lo que me pasa. Realmente es una actitud muy infantil. Claro que los demás también están un poco neuróticos y parece que nos dan la razón cuando le echamos la culpa a ellos, ¿no? Por su actitud, ¿no?
por cómo nos tratan, pero ellos nos tratan también desde esa actitud infantil. Entonces estamos un poco todos en lo mismo. Yo te trato mal porque tú me tratas mal a mí, yo me defiendo de ti y tú te defiendes de mí, porque todos estamos como en ese carácter infantil que nos domina, en ese ego, ¿no? Un poco descompuestos, en esos miedos que no sabemos gestionar. A partir de ahí, la Gestalt nos ayuda, por un lado, a darnos cuenta y por otro lado, a tomar responsabilidad. Y el tercer pilar de la Gestalt es el aquí y el ahora. Básicamente es poner atención aquí y ahora, porque aquí y ahora se está desarrollando mi vida y aquí y ahora es donde yo me doy cuenta, me vuelvo más consciente de darme cuenta de lo que me tengo que dar cuenta y de hacerlo responsable y de tomar la responsabilidad de lo mío, ¿no? Luego el otro se tendrá que hacer responsable o no de lo suyo, pero yo tomo fuerza cuando yo me hago responsable de lo mío. Entonces la terapia gestal es una formación que está muy organizada, muy bien pensada, muy bien programada, para que poco a poco la persona pueda ir descubriendo su propia neurosis, su mala gestión de la vida, para que tome responsabilidad, para que cambie su mirada interna hacia sí mismo y también hacia los demás, y a partir de ahí tomar fuerza y abrir esa puerta hacia la autorrealización. No es que la Gestalt te autorrealice, no es eso, porque la Gestalt sobre todo incide en el aspecto emocional, en el aspecto un poco digamos, en un autoconocimiento a nivel emocional, es un poco empezar a descubrir el pasado para sanarlo definitivamente. Pero luego nos queda un camino también un poco más transpersonal, ¿no? También un poco más espiritual. Una vez que nosotros de alguna manera sabemos gestionar mejor nuestras emociones, empezamos a desidentificarnos de nuestro carácter, nos damos cuenta cuál es la estrategia infantil que nos domina, de qué manera yo pido amor fuera, cómo lo pido, porque realmente todos estamos buscando amor fuera, buscando validación a través de una estrategia que llamamos carácter. Una vez que empezamos a comprender eso, definitivamente hay un cambio, ¿no? Hay un cambio que te lleva a realmente a preguntarte si yo soy el ego, yo soy esto, yo soy el carácter, o soy otra cosa, o soy algo más profundo, más esencial. Y eso es un poco ya el camino espiritual. Y la Gestalt, una Gestalt bien gestionada, bien aprovechada, te tiene que llevar al camino espiritual, te tiene que llevar a la senda espiritual, a buscar lo que eres realmente, tu esencia. Y es un poco, nuestra Gestalt lo que hace es, por un lado, se trabaja a nivel emocional, a nivel, digamos, terapéutico, ¿no? Pero siempre ahí intentando que el alumno o la alumna se dé cuenta, ¿no? Que más allá de eso, de ese carácter que es tu máscara, que te domina, un poco tu estrategia infantil que se construyó para defenderte en la vida, hay algo más profundo, hay una esencia que solamente aparece cuando tú tocas con el vacío, cuando tú tocas con no saber un poco lo que eres, ¿no? Y eso un poco da miedo, pero realmente tocar el vacío es la puerta de entrada a llenarlo a la plenitud, con tu propia mirada y tu propia comprensión. Y eso básicamente, dicho de una manera muy esquemática, es la autorrealización. Así que la Gestalt es muy necesaria para luego abrirnos a un camino espiritual honesto, auténtico. Porque a veces, si no hay un trabajo emocional, si no hay una buena gestión del inconsciente, ¿vale?, la espiritualidad se convierte en otra forma tramposa de buscar la felicidad. Querer estar bien sin mirar primero lo que está mal dentro de nosotros, lo que no hemos mirado bien tiernamente dentro de nosotros. Y eso es fatal, porque no hay un ego más peligroso que el ego espiritual. No existe otro ego más peligroso que el ego espiritual, porque ese
te puede nublar y te puede perder para siempre, para toda la vida. Uno de los riesgos, ¿no?, que se corre. Tiene la espiritualidad. Y ese vacío fértil, ese vacío que has hablado, el vacío fértil de que hablaba Peñarrubia. Ese es el vacío fértil del que habla Paco Peñarrubia, que es un poco uno de los introductores de la Gestalt en España, un maestro de la Gestalt, ¿no?, un terapeuta de la Gestalt muy importante. Ese es el vacío fértil al que se refiere Paco. Y ese, bueno, yo he tenido también la fortuna un poco de trabajar con él, de asistir a algunos de sus trabajos, de sus talleres, y él, bueno, pues lo pone muy por delante, ¿no? Ese es el vacío fértil que tenemos que llenar con nuestra propia mirada, responsable, auténtica, honesta. Has hablado de la infancia, ¿no? La Gestalt también busca descubrir ese periodo en el que se va formando el carácter de las personas, ¿no?, de cada persona. ¿Qué papel tiene la infancia en este sentido? Pues sí, la infancia es un poco nuestra etapa de condicionamiento. Es cuando todavía el cerebro se está formando, nuestra razón se está formando, todavía estamos creciendo, no solamente físicamente a nivel externo en nuestro cuerpo, sino interiormente. Todavía se están desarrollando nuestras neuronas, nuestros circuitos neuronales, ¿no? Todavía el sistema de la razón pues se está formando, ¿no? Entonces es una época muy frágil, donde el niño o la niña de alguna manera es como una esponja que en pocos años tiene que captar muchísima información. Construimos una estrategia para luego sobrevivir en la vida. Sentimos de alguna manera que no somos válidos. Y todos los niños y las niñas sienten eso en algún momento. No soy válido, algo falla en mí, traigo un defecto de fábrica, algo falla. Y a partir de ahí se construye una estrategia que se llama carácter, una estrategia que busca esa validación, ¿no? Entonces, sobre todo en la infancia es cuando se va construyendo esa estrategia en nuestro carácter, ¿no? Luego también sigue en la primera adolescencia, en la adolescencia eso continúa, pero sobre todo en la infancia. La infancia es un momento muy vulnerable porque nosotros somos dependientes sobre todo de papá y de mamá. Y en función del papá y el mamá que tenemos y de las experiencias y las circunstancias de vida que se nos pone por delante, pues ahí vamos a construir una estrategia u otra. Esa estrategia huye del miedo, del temor, de no saber gestionar el niño en diferentes momentos que le causan miedo, que lo llevan a sentimientos muy fuertes que no entiende y que producen una sensación muy desagradable en su cuerpo, y a partir de ahí pues se va construyendo inconscientemente una estrategia. Nadie construye una estrategia, ningún niño, ninguna niña construye una estrategia conscientemente. Es un misterio, pero esta estrategia que llamamos carácter o personalidad se va construyendo sola. Y de 7 hermanos, pues cada uno o cada una puede tener una estrategia diferente, un carácter diferente. Entonces esto se hace solo y luego pues esta es nuestra herramienta, nuestra estrategia para sobrevivir un poco en la vida, ¿no?, con los demás, en las relaciones. Entonces la infancia es la etapa donde se construye sobre todo esta estrategia, este carácter, y es una etapa de condicionamiento. Nos vamos condicionando en función de la interpretación que el niño o la niña siente ante determinadas situaciones conflictivas o no tan conflictivas que van apareciendo en nuestra vida. Y ahí es donde vamos construyendo nuestro carácter, que luego, como nos identificamos con ese carácter y con esa estrategia, pues en esa identificación tan feroz que hacemos con nuestro ego, con el carácter, pues ahí nos vamos perdiendo. Porque todas las estrategias son rígidas, no hay ninguna, las estrategias son estrategias, y entonces se convierte en una estructura como muy sólida, muy rígida, en la que yo creo, en la que defiendo, en la que yo creo que es la auténtica, la verdadera. Y esa estrategia entra en conflicto con la estrategia que, por ejemplo, tiene tu pareja. Y ahí, pues,
empiezan los problemas, ¿eh? Porque yo llevo razón, tú no la llevas, estamos defendiendo una estrategia, un carácter, nuestro carácter, ¿no? Que es diferente a la otra estrategia, pero que en el fondo buscan lo mismo, buscan el amor, buscan la validación, pero de una manera distinta a la de la otra persona, ¿no? Y ahí es donde chocamos. Tú no me comprendes, tú no me apoyas, y el otro dice lo mismo, y ahí se va creando una distancia en las relaciones, en la relación de pareja, en la relación materno-filial o paterno-filial, a veces en la relación entre hermanos, entre amigos, van apareciendo, bueno, pues un poco la neurosis del carácter, ¿no? La neurosis del carácter que tenemos todos y que solamente tenemos que mirarla, comprenderla, saberla entender para que esa neurosis pierda fuerza. Entonces sí que la infancia es un elemento, es una etapa muy complicada por el que todos y todas tenemos que pasar, es inevitable, pero bueno, en el momento que nos hacemos conscientes de que todo nuestro presente tiene que ver con lo que pasó, comprendiendo lo que pasó, cambio y transformo lo que pasa ahora, mi presente. Entonces es importante mirar y comprender el pasado para sanarlo definitivamente, y convertir o transformarlo en un presente diferente. Cuando yo transformo el presente, cuando yo voy cambiando y transformando mi realidad aquí y ahora, mi futuro va a cambiar completamente. No va a ser el mismo futuro proyectado de lo que pasó, sino va a ser un futuro nuevo ya proyectado de lo que está pasando ahora, donde yo me siento más pleno, más feliz, más responsable de mi vida, no me victimizo, tomo la fuerza de mí, no de mi pareja, no del otro, y eso va cambiando nuestra realidad. En el fondo somos presa de nuestras creencias limitantes, ¿no? Exactamente. Tú lo dices bien, somos presas de nuestras creencias limitantes, creencias que sobre todo se fraguaron en nuestro pasado, en la infancia. Aunque también, pues, venimos ya con los miedos que sintió nuestra madre cuando nos tenía en su vientre y también con una información de nuestro árbol, de nuestros ancestros, que también no supieron gestionar a veces ciertos asuntos. Y esa información a nivel energético también cargamos con ella. Entonces, bueno, pues aquí estamos básicamente para aprender, para resolver esos asuntos que los demás pues igual no supieron. A nosotros nos toca, aquellos que realmente tenemos la intención de crecer, pues nos toca de sanar ese pasado del abuelo, incluso de la abuela que no supo, que sufrió muchísimo, de mi padre, de mi madre, para que nuestros hijos pues tomen nuestra sabiduría, nuestro amor y de alguna manera ellos no sufran tanto como quizás nosotros hayamos sufrido, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido bastante esclarecedor todo lo que acabas de decir y poco más. Ya ahí está el centro CIAN para las personas que necesiten. Claro, ya nosotros respetamos mucho a las personas que vienen y a las que no vienen. Tenemos las puertas abiertas para explicar a nivel superficial y a nivel más profundo de todo esto, ¿no? Que ha surgido en la entrevista, para que la persona se dé cuenta. Y el sentido que tiene CIAN es ese. Es la motivación que tenemos y el sentido que tiene es brindar esa posibilidad a aquellos que llamen a la puerta. Y los que no llamen a la puerta, pues les deseamos lo mejor del mundo con todo nuestro respeto. Así que nada, bueno. Muchas gracias, Sebastián. Y hasta la próxima entrevista. Bueno, muchas gracias a ti y cuando queráis.